Dominicano ha desmentido que tenga una huelga programada para este lunes. Dios mío, pero sería una cosa absolutamente inaudita, insólita. Eso sería, vaya, casi un crimen, lesa humanidad. Los supermercados sí que tienen un abastecimiento importante, pero hay colas en los supermercados y sería muy bueno tomar las recomendaciones sanitarias para evitar contagios. En varios supermercados se registraron el domingo pasado, es decir, ayer, filas muy largas en lo que respecta a clientes interesados en adquirir productos, que ojalá y no se convierta en un estado psicológico frenético, porque eso adultera la realidad, no permite ver la realidad. Aglomeraciones en el interior de algunos supermercados, otros llegaron incluso a poner determinadas filas. Los supermercados han habilitado horarios especiales, creo que de 7 a 8 de la mañana, para personas con ciertas dificultades, con cierta edad. Y lo importante entonces es tener también, en lo que respecta a la situación que vivimos, conciencia de estas cosas. Quienes vayan al supermercado, dejen el histerismo, consuman y compren solamente lo que necesitan, no almacenen, porque no hemos llegado a ese nivel de pánico. Sí, conversamos con algunas de las personas que estaban en las filas. Ay, Dios mío, no tienen 1 metro de distancia, están muy cerca. Eso preocupa a cualquiera. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Motoristas que no tienen de dónde comer, de dónde buscarle comida a sus hijos. El gobierno, así como han hecho los otros gobiernos en otros países, que mucho dinero que ellos se cogen, deben de darle a esa persona en la tarjeta de solidaridad, debieran de depositarle dinero para que la gente pueda comer, para que pueda comprar comida y comer. Me lavo mi mano, tengo manita limpia también. Bueno, esto lo que hay es que agarrarse de Dios y tratar uno de cuidarse, pero solamente Dios tendrá el control de todo esto, porque verdaderamente ya esto no es cosa de presidente, no es cosa de político, no es cosa de humano, ya eso es mano de Dios y tratar de uno cuidarse para poder protegerse. Muy bien, por lo menos la medida que están tomando es para tratar de proteger a uno. Bueno, hay mucha gente que anda con mascarilla, con guantes, pero ojalá y sepan quitárselo de la manera adecuada. Eso también es necesario, ese tipo de orientación por radio, por televisión, por las redes sociales, y queda de deber de las autoridades de enseñar también a la gente a cómo quitarse esa mascarilla, a cómo quitarse esos guantes. Y es importante también a la gente que trabaja en supermercado extenderle ese aplauso, porque solo deben salir, según el decreto de toque de queda del presidente de la República, quienes tengan que ver con salud, con seguridad pública, con protección civil, también la gente de servicios sociales, de programas sociales, de electricidad, lo que tengan que ver con el agua también, con la defensa nacional, y aquellos que tienen el deber de abrir esos supermercados, esos lugares que venden comestibles para que el pueblo pueda abastecerse. También son héroes anónimos en estos momentos. Rosa, incluye ahí a los militares que están en la frontera. ¿Sí? En la frontera del país. Hay una verdadera intensificación de la vigilancia fronteriza para evitar que entren personas con síntomas de ser portadores del coronavirus. Y esto hay que también premiarlo a los militares, a los policías que están en las calles, en lo que respecta a la necesidad de mantener esa disciplina para poder combatir ciertamente el coronavirus, que es el frente de batalla ante el cual estamos todos. Eso es así. Eso es así, hay que extender ese aplauso también para los miembros del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional, que están jugándosele en las calles, y mientras muchos están en casa con sus familiares, en lugares seguros, ellos están completamente expuestos, al igual que el personal médico. Dios mío, el peligro está en su alrededor día completo. Y ellos tienen que jugársela por una vocación innegociable que tienen los médicos, y eso de verdad es un tipo de vocación que merece todo tipo de elogio. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos de los amigos televidentes que están en los alrededores de la frontera y que han recibido esa solidaridad de los militares. Se va a mantener esa medida, así como también el servicio reforzado en toda la línea. Nosotros, el CESFRON,
y el Ejército de República Dominicana. No, yo lo veo muy bien, están haciendo su trabajo como se debe de ser. Esto está muy vigilado y estamos de acuerdo y nosotros tenemos que apoyarlo a ellos. Bueno, y sabemos que ellos están sometidos a mucho estrés en este momento, los policías, los militares, y también ellos deben de tener cuidado con el trato que le dan a la persona al momento de tener contacto, ya sea porque no han obedecido el toque de queda o porque sea un periodista, un camarógrafo que esté realizando su trabajo o cualquiera otra de las personas que abarca este decreto presidencial de que sí pueden estar en las calles. También hay que ser un poco humano al momento de llamarle la atención a los ciudadanos, que se han registrado casos también ya de abuso de poder por parte de los agentes. Así es. Y señalar algo relativo al confinamiento de la gente que viola la ley del toque de queda. No se pueden apiñar, no se pueden colocar en sitios para 20, 30 personas, no pueden colocar 200 personas, 100 personas. Esa es una forma de contribuir a la propagación del virus. Lo correcto sería una multa fuerte, algo que tenga peso en términos económicos para que lo sientan. Y por supuesto la advertencia de que las autoridades están con manos duras, porque esto es algo que hay que enfrentar. Repetimos, es casi un campo de batalla. Son circunstancias, situaciones bélicas alrededor de las cuales el país no se puede descuidar. De modo que la policía, que hace muy bien deteniendo a esta gente que anda violando la ley del toque de queda, no puede hacer después mal, o sea, desbaratar con los pies lo que hizo bien con las manos. Tiene que buscar la forma de implementar otro tipo de procedimientos, de que esta gente vaya a su casa de nuevo con una multa, de que haya algún tipo de procedimiento que no suponga que van a colocar así hacinados a todos estos ciudadanos que han violado la ley del toque de queda. Sí, esa es una medida que deben tomar las autoridades porque también es responsabilidad de ellos. Lo que se quiere evitar es que las personas estén en las calles, pero tampoco podemos convertir esas cárceles en caldo de cultivo para esta enfermedad maldita, porque es una enfermedad que está sacudiéndonos a todos en el mundo, que ha cobrado muchas vidas y que nosotros no podemos darle esa brecha que pudiera generarse donde hay un cúmulo de personas, incluyendo las cárceles. Una multa con varios salarios mínimos sería, yo creo que pertinaz en este momento, porque así la gente se va a restringir y hay que abuchear a aquellos que tienen esa cachaza, como decimos en buen sanjuanero, de salir a la calle a pesar de la inseguridad que esto representa a nivel de salud. Se dice que ya el Distrito Nacional, también Santiago, Santo Domingo Oriental, La Romana y Baní son los lugares, las demarcaciones con más gente que ha violado este decreto presidencial. Vamos a abuchearlos a ellos no le vamos a dar un aplauso, jamás ni nunca, porque han puesto en riesgo no solo su seguridad y la salud de su familia, sino también de mucha gente que probablemente no tenga que ver con ellos. Entonces las autoridades a partir de ahora deben de buscar una medida como una multa para estos desaprensivos, que se merecen un castigo, es verdad, pero no lo acumulemos en ningún lugar cerrado, por favor. Bueno, hay dos casos extremos, Rosa, en lo que respecta al impacto negativo del coronavirus a nivel mundial. El caso de Italia. Sí. Más de 5.000 muertos por más de coronavirus. 5.500. Oh, Dios. Superaron a el originario China. Wuhan de China. Superaron a China en sentido general 2 veces, es decir, más del 100% de lo que China ha acumulado como tragedia de víctimas provenientes del coronavirus. Los italianos la han superado sencillamente de manera olímpica, prácticamente 2 veces y pico lo que los chinos han tenido como tragedia. Y lo igual lo de España, Rosa. Ay, sí. En España se incrementa el número de pacientes por la pandemia, y la verdad es que caso español, lo que pronostican las autoridades. Testimonios dolorosos, desgarradores de médicos, de enfermeras que están trabajando, señor, y hay que aprender del ejemplo de al lado, del vecino, hay que aprender de esas personas que están ahora mismo en una crisis superior, más agudizada que la nuestra, y la desesperación que tienen. Entonces no debemos nosotros llegar ahí, y está en nuestras manos.
Bueno, solo en Madrid ayer fallecieron 1.021 personas, lo que supone que el 59.4% del total que tenía España. En Madrid hay una verdadera pandemia desplegada por toda la ciudad y es un pueblo atemorizado. Son dramáticos los llamados de los paramédicos y de los médicos que salen por las redes, verdaderamente dramáticos. Y tal como tú decías, Rosa, esas son las referencias a las que hay que apelar, porque el dominicano suele ser inconsciente de muchas de estas cosas y es el momento de asumir lo que es un reto individual. Hoy sale en todas las páginas de los periódicos dominicanos lo que debió haber salido hace unos días, ¿tú te recuerdas? Sí. Este texto es un texto que confeccionó la Organización Mundial de la Salud, donde dice, el héroe eres tú. Fíjense ustedes, es una cosa muy bien hecha, muy escueta, y tiene hoy lo que debió haber tenido la República Dominicana hace unos días cuando salió aquel famoso anuncio de obras públicas, que después hicieron una declaración diciendo que no fueron ellos, que fue el contratista. Por Dios. Pero aquí está, todos los periódicos e incluso en las redes tienen esa consigna, el héroe eres tú. Sí, pero así, Andrés, hay que extender ese tipo de campaña a otros medios de comunicación. Por ejemplo, mi abuela no lee periódico. No todo el mundo accede a los periódicos. Yo creo que la radio, la televisión, las redes sociales deben ser bombardeados con este tipo de información. Ahí es que el gobierno tiene que gastar un dinero, no en promover una carretera que ya se construyó y que tiene algún mes, 2 meses de haber sido construida. Es en esto, esa es la campaña educativa. Tiene las 4 páginas que debió tener con los indicadores, con toda la gente que se fije en estas cosas. Estas son las cosas que el gobierno debe hacer. Estas, no otras, no proselitismo, no clientelismo. La realidad es que este buen pie, y nosotros esperemos que la ciudadanía también responda a este proceso educativo, tomando en cuenta lo que hemos señalado tanto de Italia como de España, que están en una situación humanamente desesperada. Ay, sí. En la cárcel San Fernando de Montecristi hay total preocupación. Y esto sí es una bomba de tiempo en caso de que 5 de los reos que están en esa cárcel están con síntomas de coronavirus. Estos reos han sido aislados. Imagínense ustedes, con el hacinamiento que hay en las cárceles de nuestro país, imagínense ustedes que estos reos den positivo, lo que pudiera esto representar. La Victoria y todos los penales en República Dominicana, la cárcel de San Fernando, todos tienen un nivel de hacinamiento desbordante, preocupante. Si en Estados Unidos ya hay alrededor de 38 personas en cárceles distintas de ese país y eso representa una real bomba de tiempo, donde probablemente no tengan una realidad tan cruel como la nuestra, que la verdad es que es un verdadero cementerio de hombres vivos. Yo he estado en La Victoria y lo que se vive ahí, señores, parece sacado de una película de terror. Y no he estado porque estaba presa, ¿eh? He ido a hacer reportaje, Andrés, para que después... He ido a hacer trabajo. Incluso haciendo un trabajo de eso, mataron un reo de un disparo frente a uno. Entonces, la cantidad de irregularidades que pasan en este tipo de cárceles en República Dominicana y que también sean golpeadas por el coronavirus, eso sí es verdad que debe ponernos la mano en la cabeza. Ese es un lunar, Rosa, un lunar respecto de las previsiones que uno supone que tiene que haber tomado el Ministerio de Salud Pública. No se ha dicho nada de cuáles son las medidas que se han tomado en las cárceles. No. Y no es solo la de Montecristi. Hay otras cárceles donde se han comunicado vía las redes, que es una comunicación informal, pero que muchas veces es efectiva, que hay casos de coronavirus entre los reclusos. En consecuencia, tiene que haber algún tipo de atención especial en las cárceles dominicanas por parte del Ministerio de Salud Pública, como se ha hecho en los otros países. Ayer vi al presidente del gobierno español describiendo las medidas que se están tomando, que son muchas. El gobierno español está en ascuas
se está moviendo. Yo creo que esos ministros no duermen, están todo el día en la televisión informando, Sí. hay mucha actividad. Y el presidente sale 3 y 4 veces al día en la radio y la televisión nacional española. Y uno de los aspectos que enfocó ayer era el de las cárceles, el tipo de tratamiento, la revisión que se está haciendo, todo lo que supone el aglomeramiento de personas que puede servir como un caldo de cultivo para que el virus se propague en el país. Bueno, hay que mencionar brevemente porque nos tenemos que ir a una pausa. Tenemos nuestra entrevista central hoy. Vamos a hablar de Así las es. especulaciones que hay en los precios y Muy otras importante, situaciones Cortés. importantes con la directora de Proconsumidora, Nina del Castillo. Andrés, esa fiesta de esa boda ha sido funesto, al igual que la celebración de una fiesta religiosa también en San Pedro y otra fiesta también. Entonces, vamos a tratar nosotros de no cometer los mismos errores que algunos ciudadanos, quizá por imprudencia o por desconocimiento, aunque lo dudo, por desconocimiento lo dudo, porque el ministro de Salud Pública ha reiterado en varias ocasiones que la mayoría de los infectados pertenecen a la clase media, media alta. Significa Así que es. son gente que tienen acceso a la información. Así es. Vámonos a una pausa. Ya Vamos. volvemos con nuestra entrevista central. Andrés, sí, yo lo extraño aquí, pero Ya, todo yo pasará. extraño Dios toda mediante, todo pasará. Pero bueno, ya nos volveremos a abrazar. Así va a ser. Regresamos.